Hay una idea que, cuando cae dentro, ya no te abandona nunca, y es esta: el cuerpo no es algo que tenemos, es algo que somos. No es un mecanismo al que se le rompen piezas, ni una carcasa biológica que falla como un electrodoméstico viejo. Es conciencia viva condensada, es vida expresándose en materia, es el alma aprendiendo a sentirse densa. Y cuando se mira así, algo cambia para siempre. Durante siglos, y sobre todo en este tiempo acelerado, hemos aprendido a mirar el cuerpo como una máquina que debe rendir, producir, responder, aguantar. Si duele, se silencia. Si se cansa, se fuerza. Si enferma, se arregla. Y en esa mirada utilitaria hemos olvidado lo más esencial: que el cuerpo no se estropea porque sí, que no falla por capricho, que no traiciona. El cuerpo nunca va en contra de nosotros, el cuerpo siempre va a favor de la vida, incluso cuando nos duele. Aquí está el giro profundo. El cuerpo no se revela, el cuerpo avisa. Primero lo hace con sensaciones nuevas, casi tímidas, como quien no quiere molestar. Una tensión al despertar, un cansancio que no se va, un nudo en el estómago sin causa aparente, una presión en el pecho que no es médica pero es real. Eso no son errores del sistema, son mensajes, son susurros. Y solo cuando esos susurros son ignorados una y otra vez, el cuerpo sube el volumen. Pensar que el cuerpo es una máquina averiada nos coloca en una relación de confrontación. Algo va mal, hay que arreglarlo. Pensar que el cuerpo es conciencia viva nos coloca en una relación de diálogo. Algo se está expresando, hay que escucharlo. No es lo mismo apagar una alarma que preguntarse por qué está sonando. El cuerpo no tiene lenguaje verbal, pero tiene una inteligencia ancestral. Habla a través de sensaciones, de ritmos, de bloqueos, señales que no siempre entendemos porque nadie nos enseñó a escucharlas. Nos enseñaron a pensar, a rendir, a resistir, pero no a sentir. Y el cuerpo es puro sentir. Es presente absoluto. No vive en el ayer ni en el mañana, vive aquí, ahora, siempre. Cuando entendemos esto, la enfermedad deja de ser solo un fallo y empieza a revelarse como una conversación pendiente. No desde la culpa, no desde el castigo, sino desde la misma coherencia. El cuerpo busca equilibrio constantemente. Si algo se desequilibra durante demasiado tiempo, emociones reprimidas, vidas que no nos representan, silencios programados, miedos enquistados, el cuerpo lo registra y llega un momento en el que necesita que miremos. Esta idea no quita valor a la medicina, no la niega ni la enfrenta, la coloca en su lugar justo, pero añade algo que se había perdido: la escucha. Porque sanar no empieza en la pastilla ni en el diagnóstico. Empieza en la pregunta íntima que casi nunca nos hacemos: ¿qué me está pidiendo mi cuerpo que cambie? Cuando el cuerpo es visto como máquina, se repara. Cuando es visto como conciencia viva, se honra. Y ese cambio de mirada, solo ese, ya es el primer acto de sanación.
Escuchas Reflejos del Alma, un viaje introspectivo donde exploramos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Cada episodio es una oportunidad para despertar y evolucionar mientras identificamos las distracciones que nos desvían del camino. Con este que os habla, Eloy López. El cuerpo tiene un lenguaje propio, antiguo, anterior a las palabras, anterior incluso al pensamiento. No habla en frases, no razona, ni argumenta. El cuerpo siente, y en ese sentir va dejando señales constantemente, pequeñas, sutiles, fáciles de ignorar cuando vivimos de espaldas a nosotros mismos. Por eso se dice que el cuerpo no grita, porque no lo necesita, al menos al principio. Antes de que exista un síntoma, antes de que aparezca una enfermedad con nombre y apellidos, el cuerpo avisa en voz baja. Un cansancio que no se explica con el día vivido, una rigidez que aparece siempre en el mismo lugar, una incomodidad difusa que no es dolor, pero tampoco es bienestar. Son sensaciones que pasan rápido, que se normalizan, que se justifican con un será estrés, un ya se me pasará, un no es nada. Y ahí empieza el olvido. Vivimos en una cultura que apremia la resistencia. Aguantar es virtud, parar es debilidad, escucharse es perder tiempo. Y así aprendemos a anestesiarnos sin darnos cuenta. Café para el cansancio, pantallas para no sentir, ruido para no escucharnos. El cuerpo, mientras tanto, sigue hablando, cada vez más bajo, más lejos, porque no encuentra respuesta. El lenguaje del cuerpo no busca drama, busca ajuste. No pide soluciones inmediatas, pide atención. Cuando aparece una tensión constante, no está diciendo estoy roto, está diciendo algo no está en coherencia. Cuando el cuerpo se apaga, no está fallando, está protegiéndose. Cuando se contrae, cuando duele suavemente, cuando se vuelve pesado, está marcando un límite que no hemos sabido poner con palabras. El gran problema no es no entender el mensaje, es no escucharlo. Porque escuchar implicaría detenernos. Y detenernos implicaría mirar nuestra vida con honestidad. Ver si lo que hacemos se parece a lo que somos, si lo que callamos pesa demasiado, si lo que sostenemos ya no nos corresponde. El cuerpo detecta estas incoherencias mucho antes que la mente, porque la mente sabe mentirse, pero el cuerpo no. Cada vez que ignoramos una señal leve, el cuerpo aprende que su lenguaje no es atendido y entonces ajusta su forma de comunicarse, no por castigo, sino por supervivencia. Si el susurro no sirve, habrá que aumentar la intensidad. Así, lo que empezó siendo una molestia ocasional puede convertirse en una tensión constante, y lo que fue una tensión constante puede acabar siendo un síntoma claro. Escuchar el cuerpo no es obsesionarse con él, es respetarlo. No es interpretar cada sensación como una amenaza, es reconocerla como información. El cuerpo no quiere asustarnos, quiere alinearnos, quiere que volvamos a habitarnos, que vivamos desde dentro y no solo desde la cabeza. Y aquí aparece una verdad incómoda pero liberadora.
Muchas veces no enfermamos de repente. Enfermamos después de mucho tiempo sin escucharnos. El cuerpo no se adelanta, responde. Responde a una forma de vivir que se ha ido alejando de su propio ritmo. Aprender el lenguaje del cuerpo no es aprender conceptos nuevos, es recordar algo muy antiguo. Es volver a sentir sin prisa, sin juicio, sin necesidad de arreglar nada, solo estar. Porque cuando el cuerpo siente que por fin hay alguien al otro lado escuchando, ya no necesita levantar la voz. Llega un momento en el que el susurro ya no basta. No porque el cuerpo quiera asustar, sino porque necesita ser escuchado de una vez. Y entonces aparece el síntoma, no como un enemigo inesperado, no como una traición del organismo, sino como un último recurso de comunicación. El cuerpo no grita de primeras, grita cuando ya ha hablado muchas veces y nadie respondió. Un síntoma es un mensaje amplificado. Es el cuerpo diciendo, así no puedo seguir. No es un fallo repentino, es un proceso acumulado. Detrás de casi todo síntoma hay una historia larga de pequeñas señales ignoradas, de cansancios normalizados, de tensiones justificadas, de emociones aparcadas para otro momento. El síntoma no aparece de la nada, aparece cuando ya no queda espacio para seguir callando. Aquí es donde solemos cometer el error más grande: confundir urgencia con causa. El síntoma es urgente, claro que sí, pero no es el origen. Es la consecuencia visible de algo invisible que lleva tiempo gestándose. Y cuando solo nos centramos en hacerlo desaparecer, sin preguntarnos por qué apareció, el mensaje queda intacto, esperando otra vía para expresarse. El cuerpo no busca castigarnos. Esta idea es fundamental. No hay culpa, no hay error moral, no hay fallo personal. El cuerpo no sabe de culpas, sabe de equilibrio. Cuando algo se mantiene demasiado tiempo fuera de su centro, una vida que no se siente propia, un dolor emocional no expresado, un miedo sostenido, una exigencia constante, el cuerpo intenta compensar. Y cuando ya no puede compensar, señala. Por eso, tratar únicamente el síntoma puede ser necesario, pero no suficiente. Aliviar el dolor es importante. Silenciar el malestar también. Pero si no se escucha lo que lo ha provocado, el cuerpo aprende que su mensaje sigue sin ser atendido. Y entonces buscará otra forma, a veces en otro órgano, a veces con más intensidad, a veces con más claridad. Hay una diferencia profunda entre eliminar un síntoma y comprenderlo. Eliminarlo es apagar una alarma. Comprenderlo es revisar por qué sonó. Y comprender no significa resignarse ni dejar de actuar. Significa ampliar la mirada. Significa acompañar al cuerpo en lugar de combatirlo. Significa pasar del ¿qué me pasa? Al ¿qué me está pasando en la vida? Cuando el síntoma aparece, el cuerpo ya ha decidido que necesita nuestra atención consciente. No una atención ansiosa, ni obsesiva, ni temerosa. Una atención honesta, presente y humilde.
El síntoma es una puerta, incómoda, sí, pero puerta al fin y al cabo. Y detrás de esa puerta suele haber una oportunidad de reajuste profundo. Aquí empieza a cambiar el relato. Ya no hablamos solo de enfermedad, hablamos de coherencia. Ya no hablamos solo de curar, hablamos de comprender. El cuerpo no quiere que te rindas, quiere que te escuches. Y cuando eso ocurre, incluso antes de que el síntoma desaparezca, algo dentro empieza a sanar. El cuerpo no vive separado de lo que sentimos. No existe una frontera real entre emoción, energía y biología. Esa división la inventó la mente para poder estudiar, clasificar y controlar. Pero la vida no funciona por compartimentos. Todo ocurre a la vez. Lo que sentimos modifica nuestra energía. Y esa energía, sostenida en el tiempo, acaba dejando huella en el cuerpo. No como magia, no como castigo, sino como coherencia. Cada emoción que nos expresa busca un lugar donde alojarse. La tristeza no llorada pesa. La rabia contenida quema por dentro. El miedo sostenido tensa. La culpa encoge. Y el cuerpo que no puede fingir se convierte en el lugar donde todo eso se guarda cuando no encuentra salida. Es como un archivo vivo que registra no solo lo que vivimos, sino cómo lo vivimos y sobre todo lo que no nos permitimos sentir. Hay partes del cuerpo que se cargan una y otra vez porque ahí se ha ido acumulando historia. No solo historia personal, también familiar, cultural, aprendida. Gestos repetidos, silencios heredados, exigencias que no nacieron en nosotros, pero que seguimos sosteniendo. El cuerpo no distingue entre lo que es nuestro y lo que hemos asumido como propio. Si lo llevamos dentro, lo registra. La mente puede racionalizar una emoción, justificarla, minimizarla, incluso negarla. El cuerpo no. El cuerpo siente y responde. Por eso, muchas veces el síntoma aparece cuando aparentemente todo está bien. Porque la mente ya ha pasado página, pero el cuerpo sigue sosteniendo lo que no se expresó en su momento. Y llega un día en el que dice: esto aún está aquí. La energía emocional no desaparece por no mirarla. Se transforma si no se mueve hacia afuera. Se mueve hacia adentro. Y cuando se mueve hacia adentro durante demasiado tiempo, se densifica. Esa densidad es la que acaba expresándose como bloqueo, como rigidez, como inflamación y agotamiento profundo. No porque el cuerpo sea débil, sino porque ha sido demasiado fuerte durante demasiado tiempo. Aquí aparece una verdad que cuesta aceptar. Muchas veces el cuerpo enferma donde hemos sido más fieles a los demás que a nosotros mismos. Donde hemos callado más, donde hemos sostenido más de la cuenta, donde hemos aguantado el nombre del deber, del amor malentendido, del miedo a perder y del miedo a decepcionar. El cuerpo paga el precio de esa incoherencia porque es el único que no sabe traicionarse. Entender esta relación no es buscar culpables ni simplificar procesos complejos. Es ampliar la mirada. Es comprender que la biología responde a un terreno emocional y energético previo. Y que cuando ese terreno cambia, cuando una emoción se reconoce,
Cuando un límite se pone, cuando una verdad se expresa, el cuerpo recibe una información nueva, una información de alivio. El cuerpo no quiere que analices cada síntoma como si fuera un examen. Quiere que le devuelvas presencia. Quiere que lo escuches sin miedo, sin prisa, sin juicio. Porque cuando la emoción encuentra espacio para sentirse, la energía vuelve a moverse. Y cuando la energía se mueve, el cuerpo ya no necesita cargar con lo que no le corresponde. Cuando aparece una enfermedad, casi de forma automática adoptamos un lenguaje de guerra. Hay que luchar, hay que combatir, hay que vencer al enemigo. El cuerpo se convierte en un campo de batalla y el síntoma en algo a lo que hay que eliminar cuanto antes. Y sin darnos cuenta entramos en una contradicción profunda. Nos enfrentamos a aquello que somos. Luchar contra el cuerpo es una forma sutil de violencia interior. No nace de la maldad, nace del miedo. Miedo a perder el control, miedo al dolor, a lo desconocido. Pero cada vez que decimos «mi cuerpo me ha fallado», algo dentro se rompe un poco más. Porque el cuerpo escucha, siempre escucha, y cuando lo tratamos como un enemigo, se cierra, se protege y se defiende. El error no está en querer sanar, está en el enfoque. No es lo mismo acompañar que atacar. No es lo mismo cuidar que combatir. Cuando luchamos contra un síntoma, lo aislamos. Lo separamos de la historia que lo originó. Queremos que desaparezca rápido para volver a la vida de antes, sin preguntarnos si esa vida era realmente sostenible. Y ahí perdemos una oportunidad preciosa. El cuerpo no pide guerra, pide comprensión. No pide que lo derrotemos, pide que lo escuchemos. Muchas veces el síntoma aparece precisamente porque hemos estado luchando demasiado tiempo contra nosotros mismos, contra lo que sentimos, lo que somos y lo que necesitamos. Y el cuerpo solo está poniendo palabras donde antes hubo silencio. Cambiar el lenguaje lo cambia todo. Pasar del «tengo que acabar con esto» al «¿qué necesita esto de mí?» abre una puerta completamente distinta. Ya no hay enemigo, hay un diálogo. Ya no hay urgencia ciega, hay presencia. Ya no hay rechazo, hay cuidado. Y eso, aunque no cure de inmediato, empieza a sanar. Sanar no siempre significa eliminar el síntoma. A veces significa aprender a escucharlo sin miedo. Significa cambiar una forma de vivir, de relacionarnos, de exigirnos. Significa aceptar que el cuerpo ha sido más honesto que la mente. Y en ese proceso, incluso el dolor puede transformarse en guía. La paradoja es esta: cuanto más luchamos, más resistencia generamos. Cuanto más acompañamos, más espacio aparece. El cuerpo se relaja cuando deja de sentirse atacado. Y en ese estado de menor tensión, muchas cosas empiezan a recolocarse solas, no por milagro, sino por coherencia. Cuando dejamos de luchar contra el cuerpo y empezamos a escucharlo, la enfermedad deja de ser solo un problema que hay que solucionar y se convierte en una experiencia que puede transformarnos. No idealizamos el dolor, no lo buscamos, no lo romantizamos.
Lo honramos como señal, como llamada, como punto de inflexión. El cuerpo no quiere ganar una guerra, quiere volver al equilibrio. Y ese equilibrio empieza cuando dejamos de pelear con él. Escuchar de verdad no es analizar, no es interpretar compulsivamente cada sensación buscando significados ocultos, no es convertir el cuerpo en un enigma que haya que descifrar con obsesión. Escuchar es algo mucho más humilde, es detenerse, es permitir que lo que está ahí esté, sin huir, sin dramatizar, sin etiquetar. Nos han enseñado a reaccionar, no a escuchar. Si duele, actúa. Si molesta, corrige. Si incomoda, distrae. Pero escuchar implica sostener un instante sin hacer nada. Y eso, en un mundo que idolatra la acción constante, parece casi una provocación. Parar para sentir es revolucionario. Escuchar al cuerpo es preguntarle con honestidad qué estás necesitando y luego callar por dentro. No responder desde la mente, no justificar ni argumentar, solo sentir. A veces la respuesta no llega en forma de palabras, llega como una intuición suave, como una claridad que no se puede explicar, como una certeza que simplemente se sabe. Escuchar es también aceptar lo que aparece. Si el cuerpo está cansado, tal vez necesita descanso y no motivación. Si está tenso, tal vez necesita un límite y no más esfuerzo. Si está pesado, quizá necesita soltar algo que se viene arrastrando desde hace tiempo. Pero para descubrirlo hay que dejar de imponerse y empezar a atender. La escucha verdadera no es pasiva, es consciente. Es un acto de responsabilidad, porque cuando escuchamos nos volvemos responsables de lo que sentimos. Y eso asusta. Es más fácil ignorar una señal que cambiar una vida. Es más cómodo anestesiar una emoción que enfrentar una verdad. Escuchar implica renunciar a la prisa. El cuerpo tiene su propio ritmo y rara vez coincide con el de nuestra agenda. No entiende de plazos ni de urgencias externas. Entiende de coherencia interna. Y cuando nos alineamos con ese ritmo, aunque sea durante unos minutos al día, algo empieza a reorganizarse. Escuchar también es dejar de juzgar. No todo síntoma es malo. No toda sensación incómoda es una amenaza. Muchas veces es simplemente información. Información de que algo necesita reajuste, de que hemos cruzado un límite. Información de que hay una emoción esperando espacio. Y hay una diferencia enorme entre escuchar desde el miedo y escuchar desde la presencia. Desde el miedo, cada sensación se convierte en peligro. Desde la presencia, cada sensación se convierte en guía. El cuerpo no quiere alarmarte constantemente, quiere que confíes en él. Cuando el cuerpo siente que por fin lo miras sin huir, sin pelear ni dramatizar, baja la guardia. Y en ese espacio de menor tensión comienza algo muy sutil, la reconciliación. Ya no estás dividido, ya no hay mente contra cuerpo, hay unidad. Escuchar de verdad es volver a casa. No arregla todo de inmediato, pero cambia el terreno
sobre el que todo sucede, y a veces eso es más poderoso que cualquier remedio. Puede sonar extraño decir que el cuerpo enseña, porque estamos acostumbrados a aprender desde la mente, desde los libros, desde las teorías. Pero el cuerpo tiene una pedagogía mucho más directa, más honesta y menos negociable. No teoriza, no discute, no se pierde en argumentos, señala, y cuando señala, lo hace con una precisión que a veces asusta. El cuerpo no quiere tu sufrimiento. Esta frase es esencial. No hay intención de daño en él. Lo que quiere es tu atención. Quiere que mires donde no has querido mirar. Quiere que pongas límite donde has permitido demasiado. Quiere que descanses donde te has exigido sin tregua. Quiere que expreses lo que llevas años guardando, y como no tiene otra herramienta que la sensación, utiliza la sensación. Cada síntoma trae una invitación, no siempre evidente, no siempre cómoda, pero siempre coherente. Hay dolores que obligan a parar. Hay agotamientos que obligan a replantear el ritmo de vida. Bloqueos que obligan a cambiar la forma de relacionarnos. El cuerpo no enseña con discursos, enseña con experiencia directa, y la experiencia directa no se puede ignorar eternamente. Muchas veces descubrimos quiénes somos realmente cuando el cuerpo nos frena. Mientras todo funciona, seguimos en automático. Pero cuando algo se rompe, cuando algo duele, cuando algo nos detiene, aparece una pregunta que antes no tenía espacio. ¿Estoy viviendo de acuerdo con lo que soy? Esa pregunta no nace de la mente, nace del cuerpo. El cuerpo también nos enseña humildad. Nos recuerda que no somos invencibles, que no podemos controlarlo todo, que no somos solo voluntad. Nos devuelve a la condición humana, y en esa humanidad hay una sabiduría inmensa, porque solo cuando aceptamos nuestra vulnerabilidad empezamos a vivir con mayor conciencia. Hay personas que, después de atravesar una enfermedad o un síntoma profundo, dicen algo que al principio parece incomprensible. Me cambió la vida, no porque deseen lo que ocurrió, sino porque esa experiencia les obligó a mirar lo que antes ignoraban. El cuerpo fue el detonante de una transformación que la mente nunca se habría permitido iniciar sola. El cuerpo enseña equilibrio. Si te vas demasiado hacia afuera, te trae hacia adentro. Si te pierdes en la exigencia, te devuelve al descanso. Si te desconectas de lo que sientes, te obliga a sentir. No es castigo, es ajuste. Ni drama, es recalibración. Y cuando empezamos a mirar así, la relación cambia. Ya no preguntamos solo ¿cómo me curo?, sino también ¿qué estoy aprendiendo? No para romantizar el dolor, sino para aprovechar su enseñanza. Porque el cuerpo no repite lecciones por capricho, repite aquello que no ha sido comprendido. Al final, el cuerpo es el guía más honesto que tenemos. No miente para agradar, no exagera para manipular, no se esconde detrás de máscaras sociales. Dice la verdad a su manera,
Y cuando aprendemos a escucharlo como maestro y no como enemigo, cada señal deja de ser una amenaza y se convierte en dirección. Hablar de escuchar al cuerpo no es negar la medicina, no es sustituir el diagnóstico por intuición ni la ciencia por simbolismo. Ese sería otro extremo, otra forma de desconexión. El cuerpo no necesita que elijamos bandos, necesita integración, que entendamos que la ciencia y la conciencia no son enemigas, son complementarias. La medicina es un logro inmenso de la humanidad. Ha salvado vidas, ha aliviado sufrimientos, ha ampliado la esperanza de vida de forma extraordinaria. Negarlo sería irresponsable, pero reducir la experiencia humana únicamente a lo medible también empobrece, porque el cuerpo no es solo química, ni solo biología, ni solo estadística, es historia personal, emoción vivida, contexto sentido. Integrar significa que puedo tomar un tratamiento y al mismo tiempo preguntarme qué me está diciendo lo que estoy atravesando. Significa que puedo acudir a un especialista y a la vez escuchar mis propios límites. Significa que puedo confiar en la ciencia sin desconfiar de mi percepción interna. El error no está en la medicina, está en delegar toda la responsabilidad. Cuando entregamos el cuerpo completamente a otros, sin participar conscientemente en el proceso, nos desconectamos otra vez. El profesional cuida desde fuera, pero nadie puede escuchar por dentro en nuestro lugar. Esa parte es intransferible. Integrar también implica reconocer que el miedo altera el cuerpo tanto como la enfermedad y que una palabra, una explicación, una mirada humana por parte del médico puede ser tan sanadora como el tratamiento, porque el cuerpo responde al contexto emocional en el que recibe la ayuda. No es indiferente al trato. No se trata de elegir entre pastilla o conciencia. Se trata de sumar, de comprender que el cuerpo funciona en múltiples niveles a la vez. Hay procesos que requieren intervención médica clara y negarlos sería peligroso. Pero también hay procesos que requieren revisión interna, reajuste vital, descanso emocional. Separarlos artificialmente es simplificar lo que es profundamente complejo. Cuando la medicina y la escucha interior caminan juntas, el cuerpo recibe un mensaje completo. Estás siendo cuidado por fuera y atendido por dentro. Y eso cambia el terreno, porque la sanación no ocurre solo en el órgano afectado, ocurre en la relación que tenemos con nosotros mismos. Integrar es madurez, es salir del pensamiento binario de todo o nada, es entender que el cuerpo es biología y también biografía. Es aceptar que un tratamiento puede aliviar un síntoma y que una toma de conciencia puede evitar que ese síntoma necesite volver. El cuerpo no quiere fanatismos, quiere equilibrio, coherencia, que actuemos con responsabilidad externa y honestidad interna. Y cuando ambas dimensiones se abrazan, algo profundo se armoniza.
Durante años, quizá décadas, hemos vivido más en la cabeza que en el cuerpo, pensando lo que deberíamos sentir, justificando lo que el cuerpo gritaba, organizando la vida desde la lógica y no desde la sensación. Y sin darnos cuenta, hemos ido desalojando nuestro propio hogar, porque el cuerpo es eso, casa, la única que nos acompaña desde el primer latido hasta el último aliento. Volver a habitar el cuerpo no es hacer algo extraordinario, es recordar algo esencial, es respirar con presencia y notar cómo el aire entra sin que tengamos que forzarlo. Es caminar sintiendo el peso de los pasos, comer con conciencia del sabor, descansar cuando aparece el cansancio sin culpa, sentir una emoción y permitir que atraviese sin bloquearla. Habitar el cuerpo es reconciliarse con él, dejar de verlo como un problema que hay que gestionar y empezar a sentirlo como un espacio que merece respeto. El cuerpo no es un accesorio de la mente, es el lugar donde la vida ocurre, y cuando lo tratamos como territorio sagrado, cambia la forma en que vivimos. Volver al cuerpo también implica aceptar su ritmo, no el ritmo de la agenda, ni el de las expectativas externas, el ritmo propio. Hay días de energía altas y días de recogimiento. Hay momentos de expansión y momentos de pausa. El cuerpo sabe alternar. Somos nosotros quienes nos resistimos a esa sabiduría natural. Cuando habitamos el cuerpo desaparece la división. Ya no hay mente contra cuerpo, voluntad contra cansancio, exigencia contra límite. Hay coherencia. Y esa coherencia es profundamente sanadora, no porque elimine todos los síntomas, sino porque cambia la manera de atravesarlos. El cuerpo siempre ha estado esperando esto, no necesita perfección, necesita presencia, que lo entiendas todo, que estés, que lo sientas sin huir y que lo respetes sin forzarlo, que lo escuches antes de que tenga que levantar la voz. Y entonces ocurre algo casi invisible pero poderoso. El cuerpo se relaja, se siente acompañado, deja de cargar solo con lo que no hemos querido mirar. Y en esa sensación de alianza, la vida fluye con menos fricción. Tal vez la verdadera sanación no sea otra cosa que esto: volver a casa, volver a sentir el cuerpo como conciencia viva, como compañero fiel, guía silencioso, y preguntarse sin miedo y sin dramatismo en este mismo instante: ¿estoy viviendo dentro de mi cuerpo o solo lo estoy utilizando? Y dejar que la respuesta, suave como un susurro, empiece a abrir un nuevo modo de estar en el mundo. El cuerpo siempre habla, siempre, incluso cuando creemos que está en silencio. Habla en la forma en que respiramos, en la manera en que caminamos, en la tensión que cargamos en los hombros, en el brillo o la ausencia de brillo en los ojos. No hay instante en que el cuerpo no esté expresando algo. La cuestión nunca fue si habla. La cuestión siempre fue si estamos dispuestos a escuchar.
no es un obstáculo en el camino espiritual, el cuerpo, es el camino. No es una prisión del alma, es su instrumento más honesto. Ni una carga que hay que soportar hasta trascenderla. Es el lugar exacto donde la conciencia se hace experiencia. Aquí, ahora, en carne, en hueso, en latido. Tal vez el mayor error de nuestra época no haya sido enfermarnos, sino desconectarnos. Desconectarnos del pulso interno, del ritmo natural, de la sabiduría silenciosa que nos habita. Hemos buscado respuestas fuera, en teorías, en métodos, en soluciones rápidas. Y mientras tanto, el cuerpo seguía esperando una mirada sincera. Porque cuando uno se detiene de verdad, cuando respira sin prisa y siente sin juicio, descubre algo inmenso. El cuerpo nunca estuvo en contra. No fue enemigo, nunca quiso dañarnos. Siempre intentó sostenernos, compensarnos, protegernos, incluso cuando dolía, incluso cuando gritaba. Y quizá lo más glorioso de todo sea esto: el cuerpo no guarda rencor, aunque lo hayamos ignorado durante años, aunque lo hayamos forzado, aunque lo hayamos tratado como herramienta y no como hogar. Basta un instante de presencia para que vuelva a abrirse. Un gesto de respeto para que empiece la reconciliación. No estamos averiados, estamos aprendiendo, ni estamos rotos, estamos reajustándonos. El cuerpo no nos traiciona, nos revela dónde nos hemos alejado, donde hemos olvidado quiénes somos, donde necesitamos volver a alinearnos con la verdad más simple. La vida quiere equilibrio. Y ahora, en este mismo momento, sin dramatismo, sin miedo ni análisis excesivo, siente tu respiración, siente tu postura, siente el latido que no depende de tu voluntad. Hay una inteligencia inmensa funcionando sin que tengas que hacer nada. Esa inteligencia no está fuera, está dentro. El cuerpo no grita, susurra, y cuando lo escuchas, deja de necesitar levantar la voz. Tal vez la pregunta que queda flotando no sea qué enfermedad temes, ni qué síntoma te preocupa, sino esta mucho más íntima y poderosa. ¿Qué parte de mi vida está pidiendo coherencia antes de que mi cuerpo tenga que recordármelo? Y en esa pregunta empieza el verdadero acto de conciencia. Si este podcast te aporta algo y quieres apoyar este proyecto independiente, encontrarás todas las formas de hacerlo en los enlaces al final de la descripción. Gracias por estar ahí y formar parte del camino. Y si hoy hemos mirado hacia adentro, también te invito a mirar hacia atrás, porque la historia no está hecha solo de fechas y nombres, también está hecha de almas que caminaron antes que tú. Te espero en Los Misterios de la Historia, aquí, en esta misma sintonía, en esta misma plataforma,
porque a veces entender quiénes fuimos nos ayuda a recordar quiénes somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma y Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden íntegramente a dicha asociación.